Amantes de cine, a pocos días de que el Mundial llegue a México, Estados Unidos y Canadá, se acaba de estrenar esta película de la cual vamos a platicar. Vamos a hablar de México 86. Bienvenidos a Segunda Toma. Sinceramente no esperaba que una película mexicana lograra contar una historia que todos conocemos, pero que muy pocos entendíamos. Y además llega en un momento perfecto, porque estamos a muy pocos días de que vuelva el Mundial a México. Todo el mundo está hablando de los estadios, de boletos, de la selección, pero pocos nos preguntamos algo muy importante. ¿Cómo chingados le hizo México para que el Mundial del 86 se hiciera aquí? Porque sí, todos nos acordamos del Mundial del 86. Todos nos acordamos de Maradona, de la mano de Dios, de los partidos históricos, pero muy poca gente sabe lo que en realidad pasó para que ese Mundial se terminara jugando aquí. Y justamente de eso se trata la película. No se trata de fútbol. No es una película donde vamos a ver partidos por 2 horas. Es una película sobre las personas que movieron mar, cielo y tierra para que el Mundial se jugara aquí. Y honestamente eso es lo que más me sorprendió. Porque nunca en la historia se había repetido una Copa del Mundo en el mismo país. México fue el primero. Y también va a ser el primero en tener el Mundial por 3 ocasiones. Y es por eso que dentro de la película se decía que era imposible que México pudiera volver a ser sede. Y es ahí donde entra Martín de la Torre, el personaje principal de la película que está basado en muchas personas reales. Él era el hombre encargado de intentar traer el Mundial a México. Y lo interesante es todo lo que tuvo que hacer para conseguirlo. Porque la película no romantiza el proceso. No enseña las negaciones ni los conflictos políticos. Nos enseña las negaciones, los conflictos políticos, la corrupción, las traiciones y claro, también los sobornos. Porque al final estamos hablando de fútbol profesional. Y todos sabemos que históricamente las cosas no se han movido de la manera más limpia posible. Entonces la película se vuelve interesante porque te enseña cosas que nosotros nunca vemos. Las oficinas, las juntas, las decisiones, los acuerdos. Básicamente toda la maquinaria que existe detrás del espectáculo. Y una vez que México consigue la sede, ahí es donde los verdaderos problemas empiezan. Porque una cosa es ganar para ser la sede del Mundial y otra cosa es mantenerte en ese puesto. Sobre todo cuando el país está atravesando momentos complicados. Porque te das cuenta que el verdadero reto no era solo convencer a la FIFA. Era demostrar que México sí podía sacar adelante un evento de esa magnitud. Y honestamente hay momentos donde parece imposible. Pero precisamente por eso la historia funciona tan bien. Porque aunque ya sabemos cómo termina, queremos ver cómo llegaron hasta ahí. Ahora, hablando de las actuaciones, Diego Luna lo hace poca madre. Y la verdad es que esto ya no nos sorprende. Porque estamos hablando de un actor que lleva años jugando en las grandes ligas, que ha trabajado en producciones internacionales, que ha sido nominado a premios importantes. Y aquí vuelve a demostrar por qué está donde está. Porque logra transmitir perfectamente la obsesión del personaje. La pasión por el fútbol, las ganas de conseguir algo que parece imposible, pero claro, también la desesperación, la presión y cómo poco a poco esa misma obsesión empieza a consumirlo. Porque algo que me gustó mucho de la película es que el personaje principal no termina siendo un héroe. Al contrario, mientras más se acerca a lo que quiere conseguir, más empieza a perder partes de sí mismo. Y eso hace que el personaje se sienta mucho más humano. También tenemos que hablar de Daniel Jiménez Cacho, que también estamos hablando de uno de los mejores actores que ha dado México. Un actor que hemos visto en películas como en Arráncame la vida o en series como Club de Cuervos. Y aquí vuelve a demostrar por qué tiene ese nivel. Cada vez que aparece en pantalla impone presencia, impone autoridad e impone poder. Y logra transmitir perfectamente el peso que tenía Azcárraga dentro del fútbol mexicano y de las decisiones que terminaron defendiendo al Mundial de México 86. Y la verdad es que las escenas que comparte con Diego Luna son lo mejor de la película. Y claro, tampoco podemos dejar fuera a Carla Souza. Porque muchas veces hablamos de ella por proyectos más comerciales como Nosotros los Nobles. Pero aquí vuelve a demostrar el rango actoral que tiene. Su personaje aporta equilibrio a una historia llena de negociaciones, presión, ambición y conflictos políticos. Y logra que varias de las escenas más humanas de la película funcionen mucho mejor. Entre Diego Luna, Daniel Jiménez y Carla Souza, la película cuenta con un elenco que sostiene perfectamente una historia que fácilmente se puede convertir en aburrida, porque puede caer demasiado en las explicaciones políticas o tecnicismos. Pero gracias a ellos la historia se siente dinámica casi todo el tiempo.
Ahora, en lo técnico, la película está muy bien hecha. La fotografía funciona, la dirección también funciona, la recreación de época está poca madre, que va de la mano con el diseño de producción, que creo que es lo mejor de la película. Porque realmente parece que estamos viendo a México en los años 80. Los vestuarios, los automóviles, las oficinas, la moda, los anuncios y todo ayuda a vender esa ilusión. Y cuando llegan los momentos relacionados con el terremoto, la película logra transmitir muy bien la magnitud de lo que está ocurriendo. Entonces sí hay un trabajo de reconstrucción histórica bastante importante detrás de escenas. Y eso se agradece muchísimo. Porque muchas veces vemos películas mexicanas donde el presupuesto se siente limitado. Y en esta película yo nunca tuve esa sensación. Todo se siente cuidado y sobre todo se siente bien trabajado. Y claro que eso eleva muchísimo la experiencia. Porque lo que más me gustó de que se hiciera esta película es que demuestra que en México podemos contar historias diferentes. Porque muchas veces, y no me van a dejar mentir, nuestro cine termina cayendo en la misma fórmula. La misma comedia romántica, los mismos temas, los mismos personajes. Y aquí tenemos una película que se trata de fútbol sin que se hable realmente de fútbol. Porque la película habla más de política, de negocios, de poder, de corrupción y de identidad nacional que de fútbol. Y sobre todo habla de las personas que trabajan detrás de los reflectores. Las personas que construyen el espectáculo para que nosotros podamos disfrutarlo. Y justamente por eso la encontré tan interesante. Porque sí, la persistencia es importante, la disciplina es importante, la ambición es importante, pero también existe una línea muy delgada entre perseguir tu sueño y perderte a ti mismo en el proceso. Porque mientras más avanza la película, vemos cómo la obsesión por conseguir el mundial termina transformando al protagonista. Y cómo la avaricia, el querer más, el sentir que nunca es suficiente, puede terminar convirtiéndonos en personas que no queremos ser. Porque al final la película no se trata de fútbol, se trata de ambición. Trata de hasta dónde estás dispuesto a llegar para conseguir lo que parece imposible. Y de cómo muchas veces la persistencia puede llevarte al éxito, pero también te puede convertir en algo que nunca pensaste que te ibas a convertir. Porque cuando la ambición se convierte en avaricia, el precio que pagas puede terminar siendo mayor que la victoria misma. En el GP Termómetro le voy a dar un sólido 85%. Una película mexicana muy bien hecha, con grandes actuaciones, con una historia que muy pocos conocían y además se estrena justo en el momento perfecto porque estamos a días de volver a recibir la Copa del Mundo en México. Déjame en los comentarios a ti qué te parece esta película, quiero leerte, regálame un like y ayúdame suscribiéndote al canal. Y como costumbre en esta sección vamos a hablar más a profundidad de esta película. Cuidado porque en esta sección por lo general puede haber spoilers. Claro, intentamos no decirlos para que no te spoilemos la película, la puedes disfrutar, pero pues estás advertido, entonces si le quieres adelantar a los videos, estás en todo tu derecho y vamos a contestar algunas preguntas que nos hicieron a través de los comentarios. ¿Crees que México podría volver a organizar el Mundial hoy en día por sí solo? Yo creo que sí. A ver, somos el único país en la historia que ha recibido la Copa del Mundo por 3 ocasiones. Claro, en esta última ocasión lo estamos compartiendo con Canadá y Estados Unidos, pero las otras ocasiones, claro que lo recibimos nosotros solos y creo que entre más avancemos vamos a estar mucho más preparados de recibir la Copa del Mundo, porque el país crece más. Digo, no puedo hablar de temas de corrupción, pero creo que estamos más preparados en temas de infraestructura, en temas futbolísticos y en temas de instalaciones. Sobre todo hablando de los equipos como lo es Chivas, como lo es Monterrey, como lo es el América, que tienen instalaciones de equipos de primer mundo. Así que claro que México puede volver a recibir el Mundial en cualquier otra ocasión por sí solo, y claro que nosotros estaremos emocionadísimos porque un Mundial sin México se siente diferente, porque es nuestra pasión, es nuestra gente, es nuestro calor, es cómo recibimos a los demás países aquí en México que nos hace tan especial. Y últimamente puedo ver cómo llegan las selecciones como la selección de Brasil a Estados Unidos y no reciben ningún festejo. Haz de cuenta que llegaron personas normales y la verdad es que en Estados Unidos es donde más partidos va a haber, y recibir una selección tan importante como la de Brasil ameritaba que por lo menos hubiera poquitos fans intentando tomarles fotos, autógrafos, pero no había nadie. Y creo que ahí es donde México es diferente, porque en México llegue la selección que llegue, siempre le vamos a dar a show. Y acuérdate que el Mundial también es un espectáculo, y en México a lo mejor no tenemos la infraestructura para hacer el mejor espectáculo del mundo, pero sí tenemos a la gente y a los mejores encargados. Entonces claro que México puede volver a hacerse de la Copa del Mundo por sí solo en un futuro.
La película romantiza demasiado lo que pasó con la FIFA y yo diría que sí lo romantiza, a ver, no muchísimo, pero claro, a ver, estamos hablando de que estamos festejando el cómo México le tuvo que hacer para que la sede se hiciera así. Y claro, a ver, esta película que habla de ambición, que habla de conseguir lo que quieres y que habla de conseguir cosas imposibles, pues es padre. Porque es cierto, nos demuestra que los mexicanos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Evidentemente aquí lo hacen a través de sobornos y de corrupción, que es lo que no está padre. Entonces la película choca en ciertos momentos porque sí, están idolatrando el cómo le hicimos para que México se llevara a cabo aquí en México 86, pero también, pues a lo mejor sí, demuestra cómo lo hicimos, pero tampoco lo tacha como algo completamente malo. O sea, sí habla de sobornos, pero a final de cuentas están más idolatrando a ver, hicieron lo necesario para traer el mundial aquí en lugar de hablar de cosas malas. Entonces, a ver, claro que yo estoy muy fan de las historias que hablan de la gente que supera, de lograr lo imposible, pero aquí creo que sí romantiza un poco el tema de, a ver, lo hicimos a través de una puta corrupción cabrona. Se agradece, fue uno de los mundiales más chingones, ya pasó, no podemos decir nada al respecto. Pero creo que sí lo romantiza tantito de ver, que idolatrar a unas personas que hicieron algo muy chingón, pero con cosas que no eran necesariamente correctas. Entonces hay un choque interesante y también por eso la película es interesante, porque hicieron algo que es bueno para el país, un espectáculo muy chingón, pero lo hicieron a base de corrupciones y de cosas malas. Entonces lo dejo a tu disposición, yo creo que sí la romantiza un poquito. Diego Luna da las mejores actuaciones de mexicanas en el año y yo creo que sí, a ver, el tema es que Diego Luna compite en las grandes ligas. Lo hemos visto en los Golden Globes compitiendo contra Harrison Ford, contra Sean Penn y contra actores internacionales que aparte hablan de un rango actoral impresionante. Entonces sabemos que Diego Luna siempre es garantía en ese sentido. Y también quiero hablar de otra cosa. Muchas veces no podemos ver todas las películas mexicanas porque no todas se estrenan en cines. Muchas veces son nomás en salas especiales con unos horarios que no todos podemos ver. Entonces, a ver, hasta lo que yo he visto, y también por ser muy fan de Diego Luna, creo que hace una actuación impresionante junto con lo de Daniel Jiménez, porque también esa es espectacular y creo que están al nivel. Sin embargo, es que sí me faltan muchísimas películas mexicanas por ver y estoy seguro que hay actores y actrices que dan actuaciones impresionantes y no las podemos ver también por el tema de que no todas llegan a la pantalla grande y que no son tan fáciles de ver. Entonces, por el momento sí, es de las actuaciones más fregonas mexicanas que he visto de este año, pero me falta mucho por ver. Déjame tú en los comentarios si has visto alguna otra película donde actuaciones mexicanas también sean chingoncísimas y déjame en los comentarios para que yo también después las pueda ver. ¿La ambición del protagonista era admirable o termina siendo destructiva? Y es que en un principio de eso trata la película. El personaje es admirable por todo lo que intenta hacer y por cómo logra algo imposible a base de sí, ciertos actos que no eran éticos, pero termina logrando algo básicamente imposible peleando contra países primermundistas y termina consiguiendo que el mundial se haga en México compitiendo contra Estados Unidos, que era mucho mejor que nosotros en todo, infraestructura, seguridad, básicamente todo, y aún así este cabrón se termina trayendo el mundial aquí. Entonces en un principio, claro que esa misión es admirable por cómo logra cosas que todo el mundo le decía que eran imposible. Entonces esas mismas características del personaje te motivan a saber que claro que se puede y claro que los mexicanos podemos hacer cosas chingonas y que tú también. Sin embargo, claro que entre más avanza la película, más destructiva termina siendo por el querer más y más y más y no saber en qué momento es suficiente. Y sobre todo en empezar a hacer cosas en las cuales ya de verdad no eran nada éticas, eran completamente ilegales y evidentemente traen más consecuencias que beneficios. Entonces, en un principio termina siendo admirable, pero termina siendo completamente destructiva. ¿Qué fue más difícil, conseguir el mundial o mantenerlo en México? Y esta es una pregunta muy interesante porque las dos cosas estuvieron de la chingada. Primero, conseguir el mundial fue a base de sobornos, de intentar convencer a gente, de tener creatividad, porque no solo se basaba en cosas monetarias, sino que también tuvo que ahí mover cosas, hacer cosas mucho más ingeniosas que solo convencerlos con dinero. Pero el tema es que mantenerlo creo que fue mucho más difícil porque ahí pasaron cosas que no podíamos controlar. El tema de convencer a los demás, pues sí, hablaba de un cabrón que era súper bueno para convencer gente, que empezó a soltar muchísima lana, que era un cabrón con autoridad, que era un cabrón que sabía convencer. Pero el tema es que cuando nos lo quieren quitar es porque pasa el terremoto. Entonces eso es algo que no puedes controlar. Y son cosas que pasan. Entonces para mí es mucho más admirable el cómo convencieron a la FIFA de mantener el mundial en México a pesar de toda la crisis que pasamos.
se me hace mucho más admirable eso que haber conseguido el mundial. ¿Necesitamos más películas mexicanas basadas en hechos reales? Y yo diría que sí. Sobre todo en nuestro país, las mentiras abundan en cualquier cosa. Entonces todo el tiempo la gente quiere quedar bien, la historia termina cambiando y todo lo que en realidad pasó termina convirtiéndose en otra cosa porque los medios lo alteran, porque la gente lo niega y porque al final de cuentas pasan muchas chingaderas para que la verdad se termine transformando en otra cosa. Y este tipo de películas no solo nos informan, sino que también son parte de nuestra cultura. Y a ver, a pesar de que han pasado cosas malas, de que los mexicanos hacemos cosas de la chingada, también tenemos cosas buenas y hay que sacar lo bueno de este tipo de historias. En este caso, habla de la ambición y de cómo México pudo competir con países primermundistas y aún así logramos lo que quisimos. Evidentemente, todos los países tienen dagas, México tiene muchas y los personajes también aquí hacen muchas cosas que no están bien. Pero lo interesante es que estas películas nos pueden motivar a eso, a decir, ¿sabes qué? Quiero sacar lo bueno de la película, quiero aprender más de la historia, quiero aprender cuáles fueron los sucesos reales. Digo, a pesar de esto no es un documental, es una película y eso tiene que quedar muy claro. Sin embargo, es que sí hay hechos reales dentro de la película y ese tipo de cosas nos pueden ayudar a formarnos y también a aprender cosas nuevas. Entonces, claro que sí, creo que hay muchísimas historias de las cuales podemos explorar que nunca se han tocado aquí en México porque caemos en la misma fórmula de sacar puras comedias, cuando en realidad este tipo de películas que aparte abarcan temas que nos encantan, que aparte son entretenidas y que aparte suman muchísimo, son las películas que nos hacen falta aquí en México. Entonces sí, yo diría que hacen falta más películas basadas en hechos reales aquí en México. La historia del fútbol en México es más interesante fuera de canchas o dentro de canchas. Y aquí yo creo que es completamente mucho más interesante fuera de canchas. Dentro de canchas es algo que siempre hemos visto. Por más de que sea súper interesante, que seamos súper apasionados del fútbol, que veamos todos los partidos de la selección, de la Liga Mexicana, pero la verdad es que eso ya lo conocemos, estamos acostumbrados mucho a lo mismo, nunca hemos hecho nada espectacular. 2 ocasiones pasamos al 5.º partido, pero la verdad es que lo que vemos dentro de cancha, ahí se queda. Y a lo mejor sí puede haber cosas que pasen fuera de cancha, como chismes de los jugadores que se fueron a pistear, o sea, cosas así, que al final de cuentas nos terminamos enterando. Pero las cosas que pasan fuera de la cancha, o sea, y sobre todo en el tema administrativo, de esas nadie habla. Y aparte, ya hablamos de que pueden hacer cosas súper chingonas, pero también pueden hacer cosas de la chingada como el tema de los cachirules. Entonces, claro que es mucho más interesante hablar de fútbol en México, pero de la parte administrativa, de todo lo que pasa detrás de cámaras que no vemos, el tema de patrocinios, el tema de sobornos, el tema de los estadios, el tema del dinero, o sea, el tema del negocio es lo que es súper interesante y de lo cual también puedes sacar muchísimas historias porque estoy seguro que esta no es la única. Debe de haber en cada ciudad, en cada equipo, en cada partido de la selección nacional, debe de haber algo, ¿no? Hasta el simple hecho de que Hugo Sánchez tenía un trato especial, otros jugadores no tanto, o sea, claro que hay muchísimo tema fuera de la cancha y eso es para mí mucho más interesante. ¿Qué otra historia real mexicana merece una película como esta? Y es que historias mexicanas hay muchísimas. Ahorita lo vemos con una película de fútbol o relacionada con el fútbol. Lo hemos visto también con cosas históricas como La Cristiada. Lo hemos visto como con la Revolución. Lo hemos visto como la matanza de los estudiantes. Y ahora sí que podemos hablar de muchísimas historias mexicanas. Creo que a mí una película que se me haría muy interesante sería acerca del Porfiriato, sobre este presidente que para muchos fue un héroe y para muchos fue un villano, que es algo parecido a lo que pasa en esta película, ¿no? Un personaje que digo, a ver, a mucho menor rasgo porque estamos hablando de fútbol, pero un personaje que para muchos fue un héroe y para otros pudo haber sido un cabrón de la chingada. Entonces creo que me interesaría ver una película del Porfiriato, tal cual lo hacen hechos reales, evidentemente con cosas ficticias, pero creo que sería una historia interesante. Déjame en todos los comentarios qué historia mexicana te gustaría ver, cuál es tu película mexicana favorita y qué es lo que más te gustó también de esta película. Regálame un like y ayúdame suscribiéndote al canal.